Me llamo Catherine, y a mis 34 años, sigo viviendo en la casa familiar con mi mamá. Después de que mi papá falleció hace 3 años, decidí quedarme con ella, sintiendo que sería demasiado arriesgado dejarla sola. Aunque la soledad a veces me agobia, esta decisión me ha mantenido en casa todo este tiempo. Durante estos años, ocurrió un incidente inquietante cuando las últimas personas que quería volver a ver, mi hermano Bob y su esposa Jane, llegaron sin invitación. He conocido a Bob toda mi vida, y Jane apareció durante sus años de noviazgo, cuando él solía traerla a casa durante las vacaciones. La verdad, no puedo olvidar el tormento que me hicieron pasar. Bob y Jane tenían una larga historia de burlarse de mí, aprovechándose de mis inseguridades para divertirse. Como nuestros papás trabajaban todo el día, los fines de semana se volvían el escenario perfecto para sus crueles bromas. Nuestra casa, una enorme mansión construida por mi papá, que era director general, se convirtió en el escenario de sus juegos pesados. Un día, me engañaron para jugar a las escondidas y me hicieron meterme a un closet. Luego lo llenaron de cosas para dejarme atrapada ahí hasta justo antes de que nuestros padres regresaran. El desastre provocó que mi mamá me regañara, sin saber que todo había sido un plan de Bob y Jane. Aunque ese juego en particular se detuvo después de que mi mamá los atrapó, su comportamiento no cambió. No solo empecé a resentir a Bob y Jane, sino también a mis papás, que parecían ignorar lo que me hacían en la secundaria. La crueldad fue en aumento, destrozaban mi uniforme, rayaban mis libros y arruinaban mi cama. Después supe que todo eso venía de su frustración por sacar malas calificaciones y recibir castigos. En medio del caos de mi cuarto, devastada y confundida, me preguntaba por qué nadie me ayudaba. El punto de quiebre llegó una noche, cuando me negué a cenar con la familia y mi mamá descubrió la magnitud del desastre. Entre lágrimas, le rogué salir de ahí, dejando salir toda mi desesperación. Nadie me ayuda. Bob y Jane destruyen todo, mis juguetes, mis útiles, y nadie me defiende. Ya no puedo quedarme aquí. Mamá, papá, ustedes no hacen nada. Fue la primera vez que me quebré así frente a ellos. Hasta entonces, había aguantado en silencio, escondiendo mis lágrimas. Pero ese día, salieron sin freno, como una niña desesperada por atención. Mi mamá, al verme así, me abrazó y me pidió perdón por todo lo que había pasado. Incluso Bob, al ver mi estado, pareció darse cuenta de la gravedad del asunto. Intentó salir de la casa, pero mi papá lo detuvo, tomándolo del cuello. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, le dijo con una voz tranquila pero aterradora. Bob intentó minimizar todo, diciendo que solo era un juego que se salió de control. La destrucción de propiedad es un delito, le respondió mi papá con calma. Tienes que entender eso, y hacer lo correcto. Bob se justificó diciendo que era menor de edad, pero mi papá le recordó que, aun así, los padres son responsables de las acciones de sus hijos. Con un suspiro, le sugirió que se fuera a vivir con su tío, el hermano menor de mi papá, conocido por su carácter estricto e implacable. Todos los niños del vecindario le temían como al coco. Aunque era amable conmigo por portarme bien, no tenía paciencia con los problemáticos como Bob y Jane. Como era de esperarse, Bob se negó rotundamente, alegando que cambiaría. Eso ya lo he escuchado antes, dijo mi papá con firmeza. Desde encerrarla en el closet hasta aventarle insectos. Siempre prometes cambiar, pero nunca lo haces. Ya no puedes seguir lastimando a esta familia. Aunque seas familia, no vuelvas a pisar esta casa. Y con eso, mi papá lo sacó a empujones. Después supe que mis papás estaban furiosos. Pero, a pesar de los regaños, Bob seguía sin entender la gravedad de sus acciones y volvió a atormentarme. Me quedó claro que él no tenía remedio. Hay personas, como él y Jane, que simplemente no entienden lo que es el respeto o la decencia. Fue una verdad dura de aceptar. Bob originalmente iba a estudiar en la universidad con apoyo de mi papá, pero tras ver su comportamiento, mi padre se opuso. Sabía que seguiría lastimando a otros en ese ambiente. En vez de eso, Bob tuvo que irse a trabajar a la empresa de nuestro tío justo después de la prepa. Se notaba que quería huir del control del tío. Apenas terminó la escuela, él y Jane rentaron un departamento apresuradamente, sabiendo que ni nuestros papás ni nuestro tío los iban a ayudar. Tiempo después, Bob me pidió dinero prestado. Yo todavía estaba en la prepa y ni siquiera tenía trabajo. El dinero que había ahorrado, y que él me había robado cuando vivíamos juntos, me lo habían repuesto mis papás, gracias a que llevaba un registro detallado. Aún así, no pensaba darle ni un centavo. ¿No te da vergüenza pedirle dinero a tu hermanita? Ni siquiera tengo para gastar de más. No te voy a prestar nada.
Inmediatamente le conté a mis papás, y se enojaron muchísimo. Me aseguraron que no volverían a ayudarlo. Sentí que ya era hora de que Bob y Jane enfrentaran las consecuencias y aprendieran a valerse por sí mismos. Yo me concentré en mis estudios, trabajé duro y finalmente me gradué de la universidad. Entré a una empresa donde seguí creciendo profesionalmente, tan ocupada con mi vida. Casi me había olvidado de Bob, hasta que un día recibí una invitación para su boda. Por supuesto, la novia era Jane, pensé, así que por fin se van a casar. Mientras mis padres y yo debatíamos si debíamos asistir a la boda de mi hermano, unos días antes del gran día, mi papá se desplomó y tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital. Aunque siempre había sido frágil, era la primera vez que se enfermaba tan gravemente, y tanto mi mamá como yo entramos en pánico. De inmediato le hablé a mi hermano para pedirle apoyo, pero me respondió fríamente: estoy a punto de casarme, no me molestes ahorita. Incluso cuando le dije que nuestro papá estaba hospitalizado, lo minimizó, diciendo que solo se había tropezado, y nos insistió en que no nos perdiéramos la boda. Tristemente, poco después, nuestro papá falleció, y claro, había que organizar el velorio y el funeral. Mi mamá y yo le avisamos a mi hermano que, dadas las circunstancias, no asistiríamos a su boda. A pesar de que insistieron en que fuéramos, decidimos quedarnos en casa y concentrarnos en nuestra pérdida. También avisamos a los padres de Jane, quienes fueron comprensivos, pero Bob y Jane nos acusaron de ser groseras por no asistir. El mensaje de voz que nos dejaron fue tan ofensivo que me hizo preguntarme quiénes eran realmente los irrespetuosos. Mientras nosotras lidiábamos con el funeral de mi papá, Bob y Jane celebraron su boda como si nada. Desde ese momento, nunca lo dije en voz alta, pero supe que mi relación con Bob estaba rota para siempre. De la nada, mi hermano se apareció en la puerta diciendo que tenía una entrega. Me sorprendí cuando él y Jane entraron a la fuerza, arrastrando maletas enormes. ¿Y esa prisa?, pregunté, pero él actuó como si hubiera olvidado que mi papá, antes de morir, le prohibió volver a pisar esta casa. Sin decir más, tiraron su equipaje en el pasillo y empezaron a exigir que mi mamá y yo nos saliéramos de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿No que mi mamá tenía demencia?, pregunté, atónita. Esta mansión no es para alguien como ella, ni para una fracasada como tú que nunca ha hecho nada. Esta casa nos pertenece a Jane y a mí, así que empaca y vete ya. No lo podía creer. Habían pasado 3 años desde la muerte de nuestro padre, y Bob jamás se había disculpado, ni visitado la tumba, ni intentado arreglar las cosas, y ahora venía a reclamar la casa, suponiendo que mi mamá tenía demencia, y quería echarnos. Me quedé sin palabras cuando mi mamá entró a la sala, confundida por todo lo que estaba pasando. «Catherine, ¿qué pasa?», preguntó. Al ver a Bob, dijo algo tan inesperado que me dejó en shock. «¿Quién eres? Si eres un extraño, por favor vete», lo dijo con calma, pero mi hermano y Jane se burlaron de ella, asegurando que todo era parte de su demencia. «¿Ves? Siempre que le hablamos es lo mismo. Ya está peor, tú la manipulaste, pero yo me voy a quedar con la casa», dijo Bob con frialdad, reclamando la casa por ser el hijo mayor. Bob caminó por la casa como si fuera suya, y Jane lo siguió con la misma arrogancia. «Llévate a la vieja y lárguense, no quiero volver a verte nunca», escupió. Corrí al lado de mi mamá para asegurarme de que estuviera bien, pero era evidente que querían echarnos. Tuvimos que irnos, dejando atrás todas nuestras pertenencias. Por suerte, un amigo se enteró de la situación y nos ofreció una casa que tenía desocupada porque él estaba en el extranjero. Su primo la cuidaba, pero como él se iba a mudar, nos cayó perfecto. Nos mudamos y, por fin, sentimos algo de paz. Mi mamá, entre risas y aliviada, sugirió que vendiéramos la mansión. Seguía molesta con el comportamiento de Bob y Jane, y cuando le pregunté sobre lo que Bob decía de su demencia, me reveló algo sorprendente. 2 años atrás, Bob y Jane le habían pedido dinero. Como no fueron al funeral de mi papá ni la contactaron después, mi mamá fingió no conocerlos. Los trató como extraños, y ellos lo tomaron como señal de demencia. Al darse cuenta de que habían malinterpretado todo, mi mamá decidió vender la mansión. Un ejecutivo de alto nivel de la empresa de mi papá, donde yo me estaba preparando para asumir un puesto importante, se interesó en comprarla. Le expliqué la situación y estuvo de acuerdo en que no podíamos dejar que Bob y Jane se quedaran con la casa. La venta se concretó sin problemas. Pero una semana después, mi mamá y yo comenzamos a recibir llamadas sin parar. Las ignoramos por unos 30 minutos hasta que contestamos. Era Jane, furiosa porque no le habíamos respondido antes. Gritaba que unos desconocidos querían sacarlos de su casa. No pude evitar reír y le respondí con calma que mi mamá, la dueña legítima, había vendido la propiedad.
Jane se quedó en shock, alegando que Bob, como hijo mayor, era el verdadero dueño. Me reí otra vez y le expliqué que ser el mayor no garantizaba nada. Jane creía que por estar casada con Bob tendría algún estatus, pero le recordé lo poco valorados que eran en la empresa, y me reí más fuerte cuando se enteró de que Bob tampoco iba a heredar la compañía. Desesperada, me pidió dinero, y con una última carcajada, colgué la llamada. Después supe por mi tío que Bob y Jane se negaban a dejar la casa, así que tuvo que ir él mismo a sacarlos. Los contrató en su empresa y los puso en un entrenamiento tan exigente que terminaron llorando del miedo. Luego los mandó a un retiro en las montañas, supervisado por un conocido suyo. Debido a su comportamiento errático, aunque intentaron escapar varias veces, siempre los atrapaban. Mi tío les advirtió que si no cambiaban, se quedarían ahí para siempre. Por mi parte, mi prometido, que trabaja en el extranjero, se encarga de nuestra casa mientras planeamos la boda. Mi mamá y mi tío, quienes nos apoyaron en todo, estarán presentes en la ceremonia, pero Bob y Jane no estarán invitados. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Sigan impactados. A veces, la mejor venganza es ver cómo tu papá se da cuenta de que la hija de la que se avergonzaba en realidad dirige toda la empresa. Especialmente cuando lo descubre frente a todos sus colegas. Soy Jennifer Morgan, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo el intento de mi papá de esconderme en la fiesta de su empresa le salió terriblemente mal, cuando todos se enteraron de que yo era la CEO. Desde niña, nunca fui la hija que mi papá quería. Mientras otras niñas jugaban con muñecas y soñaban con ser princesas, yo leía revistas de negocios y estudiaba tendencias del mercado. Robert Morgan, mi padre, era gerente intermedio en Verizon Technologies, una de las empresas de tecnología más grandes del país. Siempre soñó con escalar en la empresa, pero por alguna razón nunca llegó a la cima. Los negocios son cosa de hombres, Jenny, me decía cada vez que mostraba interés en su trabajo. Mejor enfócate en encontrar un buen esposo. Pero yo tenía otros planes. Mientras él me presionaba para tomar clases de economía doméstica en la prepa, yo en secreto tomaba cursos avanzados de negocios y ciencias computacionales. Cuando me sugirió que estudiara educación preescolar, como una señorita decente, yo apliqué a escuelas de negocios. El verdadero conflicto empezó cuando me aceptaron en la escuela de negocios Wharton. ¡Qué desperdicio de dinero!, se quejaba con mi mamá. De todas formas se va a casar y va a dejar de trabajar. Le demostré que estaba equivocado. No solo me gradué como la mejor de mi clase, sino que fundé mi propia empresa de consultoría tecnológica justo al salir de la universidad. En 5 años, mi empresa se convirtió en una de las más exitosas del sector, aunque yo mantenía un perfil bajo y usaba el apellido de soltera de mi madre, Sang. Mi padre nunca supo de mi éxito. Estaba demasiado ocupado tratando de avanzar en Verizon Technologies, aún estancado como gerente intermedio después de 25 años. En reuniones familiares, presumía de su puesto importante, mientras se burlaba de mi carrera diciendo que era jugar a los negocios. Entonces llegó la oportunidad que había estado esperando. Verizon Technologies, luchando por mantenerse al día con la innovación moderna, buscaba nuevo liderazgo. A través de negociaciones discretas y movimientos estratégicos, mi empresa adquirió una participación mayoritaria. La junta directiva, impresionada con mi trayectoria, me nombró CEO. Pero mantuve mi identidad en secreto, usando profesionalmente el apellido Sang. Solo la junta y los ejecutivos de alto nivel sabían quién era realmente. Quería ver cómo operaba la empresa sin la influencia de los lazos personales. Fue entonces que me enteré de la fiesta anual de la empresa, el evento favorito de mi papá para quedar bien con sus jefes. Pero este año sería diferente. Decidí asistir como la nueva CEO. La noche de la fiesta llegué deliberadamente tarde, vestida con un traje de diseñador perfectamente entallado. Mi padre ya estaba ahí, presumiendo su nueva corbata con sus compañeros. Cuando me vio entrar, su rostro se descompuso. «Jenny, ¿qué haces aquí?» «Me invitaron», respondí con calma. Me tomó del brazo y me jaló a un lado. «No le digas a nadie que eres mi hija», me susurró con urgencia. «No quiero que me hagas quedar en ridículo frente a mis colegas. Solo finge que eres asistente de alguien o algo así». Sonreí. «No te preocupes, papá. Pronto todos sabrán exactamente quién soy». No le gustó mi respuesta. «Escucha, Jenny, esto es importante. Estoy compitiendo por una promoción a gerente senior. No puedo permitir que tú
pero nunca terminó esa frase. Porque en ese momento, Richard Chen, el nuevo CEO, y mi subordinado directo, entró en nuestra conversación. «Señorita Sang», exclamó, y luego se corrigió rápidamente. «Perdón, señorita Morgan, bienvenida, señora CEO». La taza de café de mi papá se estrelló contra el suelo. El sonido de la cerámica rompiéndose llamó la atención de todos en la sala. Mi padre se quedó congelado, el café escurriendo por sus zapatos nuevos, mientras Richard seguía hablando. «Estamos tan honrados de tenerla aquí esta noche, su visión para el futuro de la empresa es revolucionaria». La expresión de mi papá era impagable. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, mirando entre Richard y yo. «CEO», logró decir por fin. «Oh, sí», dijo Richard, entusiasmado, sin notar el desconcierto de mi padre. La adquisición de Horizon Technologies por parte de la señorita Morgan ya incrementó el valor de nuestras acciones un 30%. Su liderazgo es justo lo que necesitábamos. El rostro de mi padre se puso pálido. «¿Morgan, adquisición?». Le sonreí dulcemente. «Sí, papá, ¿recuerdas todas esas veces que me dijiste que los negocios eran cosa de hombres? Resulta que no se trata de género, sino de visión, innovación y determinación, todas esas cosas que decías que eran una pérdida de tiempo». El silencio se apoderó del lugar. Todos observaban nuestro intercambio, comprendiendo poco a poco la conexión entre la nueva CEO y el gerente intermedio que acababa de dejar caer su café. Pero, tartamudeó mi padre. ¿Tú eres solo? ¿Solo qué, papá? ¿Solo una mujer? ¿Solo tu hija vergonzosa? ¿O solo la CEO de la empresa en la que has trabajado por 25 años? Richard nos miraba, finalmente entendiendo. ¿El señor Morgan es su padre? No lo sabía. Sí, confirmé. Aunque hace un momento me pidió que fingiera que no estábamos relacionados. No quería que lo avergonzara en la fiesta. Los murmullos comenzaron de inmediato. Colegas que me habían ignorado al entrar ahora buscaban desesperadamente hacer contacto visual conmigo. Los amigos de trabajo de mi papá de pronto encontraron razones para alejarse. «Quizá», dije en voz alta para que todos escucharan, «deberíamos hablar de tu próxima evaluación de desempeño, papá. Mencionaste algo sobre una promoción a gerente senior, ¿no?». A mi papá casi se le doblaron las rodillas. Alguien corrió a traerle una silla. «Bueno», dije dirigiéndome al grupo, «creo que tenemos una fiesta que disfrutar». Y sí, para los que se lo preguntan, Robert Morgan sí es mi padre. Aunque quizá en este momento él desearía que no lo fuera. Las siguientes horas fueron deliciosamente incómodas. Mi padre se quedó en su rincón, rechazando cualquier oferta de café nuevo, mientras una fila de ejecutivos y gerentes venía a presentarse conmigo. Cada vez que alguien me decía, «señora CEO», él se hundía más en su silla. Finalmente, logró acercarse. «Jenny», digo, «señorita Morgan», digo. «Papá está bien», le respondí con calma. «Aunque hace rato preferías que no usara ese título». «No lo sabía», dijo con voz débil. «Nunca preguntaste», le señalé. «Estabas demasiado ocupado diciéndome lo que no podía hacer como para darte cuenta de lo que en realidad estaba haciendo». Los cambios en Horizon Technologies comenzaron de inmediato. Implementé nuevas políticas, reestructuré departamentos y contraté nuevo talento. El departamento de mi padre estaba programado para una reestructuración total. «Señor Morgan», le dije durante nuestra primera reunión oficial, «sus evaluaciones de desempeño durante los últimos 5 años han sido mediocres, en el mejor de los casos». Se movió incómodo en su silla. «Jenny», digo, «señorita Morgan. Su supervisor reporta que usted se resiste a las nuevas tecnologías, descarta ideas innovadoras y muestra un sesgo particular contra las empleadas mujeres. ¿Le suena familiar?». Tuvo la decencia de verse avergonzado. «Normalmente», continué, «esto sería motivo de despido. Sin embargo, yo creo en dar segundas oportunidades. Justo como me hubiera gustado que usted me diera una». «¿A qué te refieres?». «Tienes 2 opciones, papá. Puedes jubilarte con un paquete generoso, o puedes transferirte a nuestro nuevo departamento de innovación, bajo la supervisión de una mujer, y aprender cómo funciona realmente el mundo empresarial moderno. Tú decides». Para mi sorpresa, eligió la segunda opción. Tal vez por fin entendió que su visión anticuada lo había limitado todos estos años. Su nueva supervisora, Sarah Chen, era una brillante ejecutiva joven que había traído de mi empresa anterior.
Tenía órdenes estrictas de tratarlo como a cualquier otro empleado, nada de tratos especiales solo por ser el padre del aseo. La transformación no fue fácil para él. Le costaba recibir órdenes de alguien más joven, y más aún de una mujer. Pero poco a poco, algo interesante ocurrió. Empezó a aprender. Jenny, dijo durante una cena familiar 3 meses después. Digo, señorita Morgan, digo. Papá está bien fuera de la oficina, le aseguré. Te debo una disculpa, dijo. Varias, en realidad. Me equivoqué en todo. Esperé, dejándolo continuar. Sara me mostró los modelos de proyección que desarrollaste. Son brillantes. Y el nuevo sistema de integración con IA, nunca lo hubiera entendido si no me hubieras obligado a aprender. ¿Te da pena que ahora yo sea tu jefa? Negó con la cabeza. Me da pena haberme avergonzado de ti alguna vez. Has logrado más en tu carrera de lo que yo logré en toda la mía, y lo hiciste sin el apoyo que debía haberte dado. La empresa floreció bajo mi liderazgo. Expandimos a nuevos mercados, desarrollamos tecnologías de punta y el valor de nuestras acciones se duplicó en el primer año. Mi padre, sorprendentemente, se convirtió en uno de nuestros defensores más entusiastas del cambio. Tienes que pensar diferente ahora, le escuché decir a un colega joven que se resistía a nuevas ideas. Yo aprendí esa lección por las malas. En la siguiente fiesta anual de la empresa, todo fue muy diferente. Mi padre estaba orgullosamente a mi lado mientras daba mi discurso sobre innovación y progreso. Y nada de esto sería posible sin nuestros empleados dedicados, dije, incluidos aquellos que tuvieron la humildad de admitir que estaban equivocados y aprender nuevas formas de pensar. Mi padre incluso se limpió una lágrima. La historia de cómo me convertí en la jefa del jefe de mi padre se volvió algo legendario en los círculos corporativos. A la gente le encantaba escuchar sobre el gerente medio que le pidió a su hija, la CEO, que fingiera no ser su familia. Pero la verdadera historia no era sobre vergüenza o venganza. Era sobre transformación, tanto de una empresa como de una relación. 5 años después de aquella primera fiesta, mi padre finalmente se jubiló. No porque tuviera que hacerlo, sino porque por fin había aprendido todo lo que quería sobre el mundo empresarial moderno. En su fiesta de retiro, dio un discurso que sorprendió a todos. Cuando mi hija era joven, empezó, le dije que el mundo de los negocios era cosa de hombres. Le dije que mejor se enfocara en encontrar esposo en lugar de una carrera. No pude haber estado más equivocado. No solo entró al mundo de los negocios, lo revolucionó. Y al hacerlo, le enseñó a su padre chapado a la antigua que el éxito no tiene género. Al mirar alrededor del salón, viendo a todas las jóvenes a las que ahora mentoreaba, los proyectos innovadores que había apoyado, y la empresa moderna que habíamos construido juntos, me di cuenta de que a veces, la mejor venganza no es demostrar que alguien se equivocó, sino ayudarle a aprender cómo estar en lo correcto. Mi padre y yo tenemos ahora una relación muy distinta. Me llama para pedirme consejos de negocios, presume ante sus amigos sobre su hija la CEO, e incluso admite que su mayor logro profesional fue aprender a trabajar en una empresa dirigida por una mujer, específicamente, su hija. La semana pasada, trajo a su nieta, mi sobrina, al día de «lleva a tu hija al trabajo». Le escuché decirle: «Puedes ser lo que tú quieras en el mundo de los negocios. Solo mira a tu tía Jenny. Ella dirige toda esta empresa». «Pero abuelo», le dijo ella, «¿no decías que los negocios eran cosa de hombres?» Él se rió. Solía pensar eso. Hasta que tu tía me abrió los ojos con una taza de café rota. La empresa sigue creciendo y evolucionando. Nos hemos expandido a nivel global, adquirido más compañías y nos hemos convertido en líderes en innovación tecnológica. Mi padre suele bromear diciendo que su mayor contribución a Horizon Technologies fue criar a una hija que supo no hacerle caso. ¿Y esa taza de café rota de la fiesta? La mandé enmarcar. Está en mi oficina como recordatorio de que, a veces, el mayor éxito es ayudar a otros a romper sus propias limitaciones. Porque al final, la venganza más satisfactoria no es solo demostrar que alguien se equivocó contigo, es ayudarlo a descubrir lo correcto en sí mismo.